Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un video más. Ya por 5 años he estado hablando temas bíblicos, pero no relacionado con la creencia que se nos fue impuesto a través de líderes, de pastores, de aquellos que se hacen llamar siervos de Dios. Hubo un día en que algo hizo clic en mí, empecé a cuestionar, empecé a preguntar, ¿de dónde surge de lo que creo? Porque creer es no ver. Hubo un tiempo en mi vida en el que creía con todo mi corazón que la Biblia es la verdad absoluta. Sí, yo sé que usted también lo ve de esa manera. Usted cree con todo su corazón que el libro que tiene en su mano es la verdad absoluta. En mi caso, no lo cuestionaba, no lo dudaba, simplemente lo vivía. Alguien que predicó por 15 años lo que aquí está escrito. Pero un día algo hizo clic y desde entonces empecé a ver la Biblia desde otra perspectiva. No como nos enseñaron. De hecho, fui creyendo y fui criado en creer en este Dios que está en este libro. Empecé a creer en aquel que hizo, entre comillas, los cielos y la tierra, aquel que entregó su Hijo en una cruz porque yo soy el vil pecador. Obviamente, no cuestionaba eso. Señoras y señores, fui creyendo en este libro porque no podía cuestionar, no podía preguntar, no podía hacer preguntas. Creía en Jesús, también creía en el cielo y en el infierno. Leí la Biblia. No solamente la leí, sino la estudié. Y no solamente la estudié, lo predicaba. Incluso también lo defendía, como en este preciso momento lo hace usted. Sentía en lo más profundo de mi corazón que tenía la verdad en mis manos. Hasta que empecé a hacer preguntas incómodas, preguntas que no encontraba respuestas. Y las preguntas no eran preguntas complejas, eran preguntas simples. Por ejemplo, yo miraba el libro y decía, ¿quién escribió esto realmente? ¿Quién escribió el libro? ¿Por qué Dios cambia tanto de un testamento a otro? ¡Wow! Son preguntas que usted no se atrevería a hacer, porque a nosotros fuimos condicionados a no hacer preguntas. ¿Y por qué hay tantas contradicciones dentro del libro? ¿Dios escribió este libro? Y una de las preguntas que incomodó a mi maestro de teología fue la siguiente. Profe, si Dios escribió la Biblia, ¿por qué se equivoca? No me dio respuesta. La próxima vez que vi al profesor de teología le pregunté lo siguiente. Profe, ¿quién escribió la Biblia? A lo que él se me queda viendo con unos ojos como diciéndome, ¿eres tonto o qué? Eso me dijo con sus ojos. Me dice, lo sabes, que fueron hombres inspirados por Dios. El maestro de teología se sintió incómodo cuando le pregunté que quién fue que escribió la Biblia. ¿Lo escribió Dios? Me dice que no.
Y la respuesta de él que fueron hombres inspirados por Dios. Fue ahí entonces cuando comencé a investigar por mi cuenta, justo en la pandemia del 2020, cuando nos encerraron justamente en ese preciso instante, me dieron una serie de oraciones que debíamos de hacer para ver la obra de Dios en nosotros, creyendo por fe. Fue ahí cuando comencé a investigar por mi cuenta. Entonces empecé a darme cuenta que no es lo que me han enseñado por años, no es lo que me enseñaron en teología, no es lo que me dijeron en la escuela de hermenéutica, en exégesis. Empecé a investigar y empecé de alguna manera a cuestionar. A cuestionar, sí. Seguí haciendo preguntas. Y justamente me doy cuenta que no era el único que tenía preguntas, pero no encontraba respuestas. Empecé a cuestionar, a preguntar. Mi intención no era destruir la fe de nadie, sino para entender si yo creía que la Biblia era realmente la verdad, o solamente una tradición que heredé sin cuestionar. Entonces logré comprender que era una tradición que fue heredado y yo lo adopté sin cuestionarla. Descubrí cosas que me dolieron. Claro, ¿a quién no le duele? 15 años estudiando Biblia, que muchos versículos fueron manipulados. Encontré durante mi investigación que libros fueron eliminados a propósito, que muchas historias que cuenta este librito ya existían en otras culturas antiguas y fueron adoptados en este libro llamado Biblia. Dije, pero caray, entonces la Biblia no fue escrita por Dios, ¿no? Y justo la respuesta que me había dado el maestro de teología es que la Biblia lo escribieron hombres inspirados por Dios. La próxima vez que vi al profesor le pregunté, ¿la Biblia no fue escrita por Dios, profe? Y me dijo de esta manera, ya te dije y lo sabes, que fueron hombres inspirados por Dios que escribieron. Ah, entonces, profe, me dices que fueron hombres que escribieron este libro. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y para qué lo escribieron? Para que nosotros entendamos cómo Dios puede rescatarnos y salvarnos. ¿Por qué? Si me dicen que hombres escribieron este libro, ¿qué clase de hombres son? Hombres con poder, con intereses, en contexto histórico muy distinto al nuestro. Y encuentro entonces que muchas historias ya existían en culturas más antiguas que la Biblia. Uno queda perplejo, uno dice, wow, ¿cómo es posible que me engañaron? ¿Y sabe cuál es lo más duro para el ser humano cuando descubre esto? Que muchos de nosotros hemos vivido con miedo por creer que cuestionar es pecado. Porque eso fue lo que se nos dijo, que no cuestiones a Dios porque Dios no se le puede cuestionar. Si le preguntas a Dios, si cuestionas a Dios, es pecado. Por eso es que la creencia simple y sencillamente es una trampa, es como la fe. Entonces usted pregúntele a su líder religioso y dile, pastor, si yo no creo en la Biblia, ¿dónde iré? Al infierno.
Y si yo creo en la Biblia, va al cielo. Hasta el momento, la fe es el negocio que se le ha vendido a cientos y miles de personas en el mundo. ¿La fe qué es? Es esperar que algo suceda. Y que creencia ¿qué es? Es creer que algo va a suceder. Vaya, es interesante. Cuando usted empieza a cuestionar, cuando usted empieza a hacer preguntas incómodas, cuando usted empieza a cuestionar y se empieza a darse cuenta que cuestionar no es pecado, que cuestionar es liberarse de una creencia religiosa, de un libro que no le pertenece a nadie, sino simplemente al pueblo de Israel. Yo sé que en algún momento cuando yo hablo Biblia, usted se molesta, se enoja. Yo lo entiendo. Yo no vengo a decirte que debes de creer. Ya tienes una creencia. Es más, lo defiendes. Pero quiero decirte mi propia historia. Y mi historia es lo que acabas de escuchar. También me dolió, también me molestaba que alguien más hablaba en contra del libro. Porque yo lo creí profundamente. Sin embargo, cuando yo cuestioné, encontré respuestas. Solo quiero compartir mi historia de cómo es que me di cuenta que este libro simplemente es un libro de engaño, manipulación y control mental. Porque sé que muchos de ustedes que están allá afuera se sienten lo mismo como yo sentí en aquel momento. Sentí dudas, contradicciones, silencio, que ni mi maestro de teología me podía responder. Y si usted también quiere encontrar sentido a este libro, pues no está solo. Puedes revisar los contenidos de mi canal y descubre entonces cómo te han engañado y manipulado con este libro. Recuerda, si hay alguna verdad en algún lado, la verdad no necesita miedo para sostenerse. Y la Biblia se ha sostenido a base de miedo. Si existe una verdad por ahí, la verdad no se sostiene a base de fe. La verdad no debe sostenerse en ningún lado, porque es la verdad. Si hay alguna verdad por algún lado, entonces, ¿por qué la verdad es a base de fe? Si hay alguna verdad por ahí, ¿por qué la verdad, según las creencias religiosas, se basa de creer? Si la fe y la creencia simplemente es no ver. La verdad, señoras y señores, si es que existe, se sostiene sola, incluso cuando usted empieza a cuestionar. Si este video le resuena, por favor, compártelo con alguien más. Y si no, no te preocupes. Y si te gusta el contenido que comparto por acá, suscríbete y activa la campanita y recibe todas las notificaciones de cada vez que subo un video. Estoy muy agradecido con usted por haber quedado hasta el final de este video. Te veo en la próxima. Chao.